Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta sesión informativa Prepara tu partida a Francia. Mi nombre es León Enríquez, yo soy responsable de Campus France en la Ciudad de México y el día de hoy me acompaña también mi colega Estefanía Rivera, responsable de Campus France Guadalajara. Juntos haremos una presentación sobre los detalles y los consejos que tienen que saber antes de partir a estudiar a Francia. También nos acompañan nuestras colegas Adeline Minocol y Silvana García, que estarán respondiendo sus preguntas en vivo, y mi colega Alberto Bustamante, que seleccionará algunas de las preguntas más frecuentes para responderlas en vivo al final. Estamos muy contentos de que se estén presentes en esta conferencia, ya que pues después de un año bastante difícil, de un año que impactó bastante la movilidad de estudiantes alrededor del mundo, pues comenzamos a ver cómo se reactiva esta movilidad. Hay muchísimos candidatos este año para Francia, muchos estudiantes que ya han sido aceptados y precisamente por la importancia de esta estancia, que será grandiosa, esperamos, pues hemos preparado una serie de consejos, trámites, descripción de procesos que tendrán que realizar para su llegada a Francia. Una de las buenas noticias es que se espera que las clases sean 100% presenciales a partir de septiembre en este país. Gracias a la vacunación que está avanzando a grandes pasos y pues los múltiples confinamientos que ya hubo en Francia, parece que vemos al final esta luz al final del túnel. Entonces esperamos que disfruten mucho esta estancia. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con esta presentación. Primero, con un pequeño recordatorio de quiénes somos. Seguramente, pues muchos de ustedes ya han estado en contacto con nosotros. Campus France es un servicio de la Embajada de Francia para la promoción de los estudios superiores en Francia. Nosotros, entre otras cosas, validamos la parte académica de los expedientes estudiantiles ante las instituciones francesas y ante el Consulado de Francia. Seguramente algunos siguieron todo su proceso para ser aceptados a través de nosotros y otros ya fueron aceptados, entonces ahora pasarán por nosotros para poder pedir la visa de estudiante. Como saben, tenemos 5 oficinas en el país, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla y en Mérida. En cada oficina tenemos asesores que se dedican a acompañar a los estudiantes de las distintas regiones de México para que lleven a cabo este proyecto de estudios. Esa es nuestra página y nos pueden contactar cuando gusten. Entonces, sin más, voy a dejar la palabra a mi colega Estefanía Rivera, quien comenzará por hablarnos del vuelo y los transportes en Francia. Buenas tardes, chicos. Gracias, León. Entonces, empecemos con algunas informaciones de utilidad una vez que estoy aceptado por la universidad en Francia. Además del proceso consular, cuya información les compartimos ya o les compartiremos directamente, empecemos con consideraciones importantes acerca del vuelo a Francia. Recuerden, es muy importante no comprar el vuelo hasta contar con su visa aprobada. Hay también que conocer y prestar especial atención a las restricciones sanitarias de cada aerolínea y de la policía fronteriza. Hacer caso en todo momento de las indicaciones que tanto la aerolínea como las autoridades nos den. En caso de que ustedes viajen a Francia con escala internacional, consulten previamente la página del Consulado General del país donde harán la escala para conocer así los requisitos específicos de entrada, de tránsito o, de ser el caso, las restricciones que pudieran tener en pie. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, a través de su oficina en México, ofrece el programa que se llama Fit for Students. Este es un programa que facilita la movilidad para los estudiantes, para aquellos que viajan con propósitos estudiantiles, y sus principales beneficios pueden ser tarifas a bajo costo o aumento del equipaje permitido sin costo adicional, una maleta extra, entre otros. Este programa solicita con la visa previamente aprobada y les dejamos los contactos a los que pueden escribir para tener más detalles. Son los 3 correos que ven en pantalla.
Otras consideraciones importantes para el viaje, estas para el momento de su viaje a Francia o los días previos. Desde el 9 de junio para ingresar al territorio francés, las autoridades exigen respetar medidas muy específicas que son las siguientes. Hay, digamos, olvidé la palabra, dos opciones posibles. Sabemos que algunos de ustedes pudieran ya contar con un protocolo de vacunación, entonces las medidas pueden ser distintas contando con un protocolo de vacunación o no. Entonces, para personas que cuentan con un esquema completo de vacunación, siempre y cuando sean vacunas COVID aprobadas por la Unión Europea, esta información la pueden consultar en el sitio de la Embajada de Francia en México. Deberán presentar una prueba negativa de menos de 72 horas previas al abordaje del vuelo, si es PCR, o menor a 48 horas al abordaje, si la prueba es de antígenos. En caso de no contar con un esquema de vacunación, el requisito va a ser una prueba negativa también de COVID, que debe de ser PCR de menos de 72 horas antes de abordar el vuelo. Se les pedirá también comprometerse a cumplir con un aislamiento durante 7 días a partir de su llegada a Francia y después de estos 7 días realizar una segunda prueba PCR. Para encontrar información sobre los centros para realizar prueba PCR de COVID-19 en Francia, una vez este aislamiento concluido, pueden consultar el sitio sante.fr. En ambos casos, aquellos que cuenten con vacuna o que todavía no la tengan, deben de presentar también un certificado de desplazamiento internacional que especifique el motivo del viaje. Este certificado es un formato disponible en el sitio web del Ministerio Francés del Interior. Presentarán también una carta bajo protesta que certifique que no han presentado o no presentan en ese momento signos de COVID-19 y que no se hayan encontrado con nadie que sea positivo para el COVID en los últimos 14 días. Y les recomendamos también llevar impresos uno o varios documentos que justifiquen el motivo de su viaje. Por ejemplo, la carta de aceptación. Hago también una pequeña anotación a este respecto. Si algo sabemos con la situación sanitaria actual y que llevamos viviendo ya más de un año, es que las medidas son cambiantes. Les pedimos entonces revisar de nuevo estas indicaciones una vez la fecha de viaje esté cerca para confirmar que se mantengan sin cambios. Ahora bien, durante el vuelo, el uso de cubrebocas es obligatorio en todas las aerolíneas, en todos los aeropuertos para abordar el avión. Les recomendamos consultar con sus aerolíneas si tienen medidas adicionales, si se requiere de algún cubrebocas en especial, que lleven más de uno en su equipaje de mano en caso sea necesario cambiarlo y que no se lo quiten más que si el momento así lo permite. Lleven también gel hidroalcohólico, que es ya casi una necesidad de nuestro día a día en su equipaje de mano que sea de menos de 100 mililitros para que pueda viajar. Y les pedimos, por favor, que en todo momento sigan las instrucciones de la aerolínea, del personal de la aerolínea, con respecto a las medidas de higiene. Ahora bien, después del vuelo y su primera llegada a Francia. Antes de su viaje, les recomendamos muchísimo y es importante informarse acerca de los medios de transporte en Francia, tanto a nivel nacional, regional como local en la ciudad de destino. Encontrarán metro, tramway, tren, ciudades adaptadas para el uso de bicicletas, sistemas de préstamo de bicis. Por darles un ejemplo del metro, el metro en París cuesta 1,90 € por ida y vuelta, pero comprando paquetes estudiantiles mensuales es mucho más accesible y te da la tranquilidad y libertad de viajar en cualquier momento. Estos paquetes se pueden adquirir en cualquier estación del metro. Infórmate sobre todo antes del viaje de los medios de transporte a tu llegada. Si te vas a desplazar a una ciudad de provincia, puedes ir revisando las alternativas dependiendo de tu destino, por qué medio puedes viajar. Autobús también, no lo mencioné anteriormente.
con qué frecuencia se hacen estos viajes, los horarios, los costos y demás. Si viajas en tren, puedes comprar una tarjeta especial para jóvenes, Avantage 1227, con descuentos en Francia y en Europa, donde puedes consultar la información acerca de esta tarjeta e información en general acerca de trenes en el sitio de la red de trenes SNCF. Mi compañero León les hablará ahora de los trámites más administrativos a realizar una vez estén en territorio francés. Gracias, Estefanía. Efectivamente, vamos a pasar a la parte de trámites, los famosos trámites en Francia, que pues ya los conocen desde ahorita, ya están comenzando con ellos o ya pasaron por Études en France, ya saben que todo van a ser trámites. Y sí, es cierto que algunos son muy burocráticos, pero para darles un consejo general, vean a los trámites para la inscripción universitaria como una cadena. Siempre uno depende del otro para poder realizarse. Entonces, sí puede parecer complejo el sistema de trámites, pero conforme ustedes vayan avanzando con uno, ese trámite les permitirá hacer el siguiente. Entonces, aquí les enumeramos algunos pasos de los trámites que tendrán que realizar para su llegada a la universidad. Bueno, el primero es el pago de la SEDEC o contribución para la vida estudiantil y del campus. Este no es un trámite que todos tienen que realizar, ahora les especifico quiénes sí, quiénes no. Es generalmente para las formaciones completas en Francia, para quien va a realizar una formación completa y obtener un diploma en Francia. Su objetivo es facilitar la recepción de los estudiantes y su acompañamiento social, sanitario, cultural y deportivo en los campus. Es un impuesto, cuesta 92 euros que se pagan anualmente y es un paso obligatorio para poder inscribirse en la universidad. Entonces, este trámite va primero. Incluso se puede pagar desde antes de llegar a Francia, en internet o en efectivo en una oficina de correos. Ahí les dejamos la página donde pueden informarse más sobre este impuesto y donde pueden realizar el pago en línea. Hay ciertos estudiantes que están exonerados de este impuesto. Es el caso de los becarios del gobierno francés, los becarios que cuentan con una beca del gobierno francés, los estudiantes inscritos en los BTS, porque no van a instituciones superiores, sino a liceos, y los estudiantes de intercambio. Sé que nos acompañan muchos estudiantes de intercambio, entonces como van, siempre y cuando vayan como parte de un acuerdo interuniversitario, no tendrán que realizar este pago. En nuestra página de Campus France también tenemos un video con un tutorial para realizar este proceso. El segundo trámite es la inscripción en la institución de educación superior. Por lo general hay dos pasos para esta inscripción. Una inscripción administrativa, en la cual se registran como tal en las clases, y una inscripción pedagógica, en la cual, por ejemplo, eligen su parcours o sus materias. Se tienen que informar muy bien sobre los procedimientos y los calendarios de este trámite con cada institución. Solamente la institución puede explicarles cuál es su proceso particular para inscribirse administrativamente. Y lo digo no tanto para los de intercambio, pero sí para quienes van a hacer una formación completa en Francia. No olviden llevar sus documentos originales, en particular su certificado de estudios, ya sea de bachillerato o de licenciatura, si van al máster, con sus traducciones en francés y su certificación original también de francés o de inglés. Piensen que el expediente que les pedimos en Campus France se les puede pedir en todo momento. Entonces siempre cuenten con este expediente para todo, para la autoridad migratoria, para la inscripción, para cualquier solicitud que se les haga. También el siguiente paso, ya que están inscritos, pueden realizar la apertura de una cuenta bancaria, que es muy importante y muy útil para el pago de sus facturas, por ejemplo, su luz, su teléfono, su renta, sus suscripciones como el transporte y el internet, para la CAF, para el apoyo económico que se les puede otorgar para el alojamiento, y desde luego si quieren trabajar, entonces para percibir un salario es útil contar con esta cuenta bancaria.
Comparen las ofertas de los diferentes bancos que existen, los costos de la tarjeta, de las transferencias internacionales, del retiro del efectivo en el extranjero. A algunos estudiantes se les da una promoción, un beneficio de recibir, no sé, 50 euros por inscribirse con tal banco. Entonces, comparen los beneficios de cada banco. Los documentos necesarios son bastante básicos, es su pasaporte y visa, su comprobante de domicilio y su certificado de inscripción o su tarjeta estudiantil, su tarjeta de estudiante. Y bueno, no es promoción, no es comercial, pero para que sepan, para recibir dinero desde México, pueden acercarse al banco Scotiabank porque tiene convenios con bancos europeos como BNP Paribas. Entonces, en este tipo de bancos no se retira, no se cobra comisión al retirar el efectivo desde los cajeros en Francia. Entonces, pueden acercarse a ellos para informarse más. Después, otro trámite importante también es la validación del permiso de residencia o de la visa. Cuando ustedes tienen la visa, ya pueden entrar a Francia, ya pueden permanecer en Francia, pero el gobierno francés tiene que confirmar que ustedes efectivamente llegaron a Francia y van a empezar a realizar las actividades para las cuales se les permitió acceder. Entonces, tienen que darle validez a esta visa. Este trámite se hace dentro de los 3 primeros meses que siguen a su llegada a Francia, de preferencia cuando ya tienen una residencia, donde ya tienen un lugar para recibir notificaciones, un teléfono y desde luego su inscripción universitaria. Y hay una sola página para realizar este trámite que es completamente en línea. Es necesario, es importante porque si no lo hacen, no van a estar en situación regular en Francia, estarían en calidad ilegal, entonces lo tienen que hacer. Y es necesario también para poder renovar su estancia al final de la vigencia de la visa. Entonces, si ustedes se quieren quedar más tiempo, este permiso tiene que estar validado. Desde ahorita les aviso para que se vayan familiarizando con el término, la renovación de la visa se hará en las prefecturas o prefecturas. El trámite de renovación se tiene que hacer de 2 a 4 meses de anticipación. Entonces, sí es algo que tienen que prever, sobre todo para los que se van de intercambio un semestre y al final se quieren quedar, sepan que este trámite sí va a requerir bastante tiempo. Entonces, se puede renovar la visa, pero acérquense a la prefectura para empezar su renovación, pues en cuanto sea posible, en este plazo de los 2 a los 4 meses antes del fin de la vigencia. También tenemos un tutorial en la página de Campus France en video para que vean cómo se puede realizar este trámite. Y bueno, a pesar de que son diversas instancias las que les acabo de mencionar, en algunos casos podrán tener el beneficio de acercarse a las ventanillas únicas o guichet unique o welcome desk. ¿Qué quiere decir esto de ventanillas únicas? Pues son módulos en las universidades en las cuales hay representantes de cada una de las instancias en las cuales ustedes realizan trámites y facilitan que en un solo día puedan realizar esta cadena de trámites que les comenté. Entonces, en algunas universidades la encontrarán y ahí tienen a la CAF, a la Prefectura, a la OFI, desde luego a la salud, a la seguridad social, a la universidad y pueden realizar todos sus trámites para darles una mejor bienvenida, un mejor acompañamiento. Pues algunas bastante conocidas son, por ejemplo, la de Aix-Marseille, la Universidad de Aix-Marseille, la de la ciudad Saint-Étienne, en Lyon también hay, ahí les pongo algunos ejemplos de sus fechas, y el Welcome Desk de París, que está accesible bajo cita en videoconferencia. Ahora, otro tema muy importante que también consta de trámites, pero además es fundamental con esta situación de la pandemia, es la salud. Entonces, en Francia hay una gran ventaja que la seguridad social es obligatoria, universal y gratuita para todos los estudiantes, franceses o extranjeros, y entonces tendrán que afiliarse a la seguridad social estudiantil. En algunos casos, para los de intercambio, por ejemplo, sus universidades en México les piden contar con un seguro internacional. Eso ya depende de cada universidad. En Francia no es necesario, pero sí es fundamental que se inscriban a la seguridad social estudiantil. Entonces, esa es la página. Hay una sola página para que los estudiantes extranjeros puedan inscribirse.
Cuando cuentan con la inscripción universitaria, inmediatamente después se tiene que hacer el trámite de la inscripción universitaria y de la validación de la visa. Entonces, es el siguiente paso. Recibirán una carte vital o una tarjeta sanitaria que les permite recibir el reembolso de una parte de los gastos médicos, que en eso consiste la seguridad social estudiantil. Les permite reembolsar hasta el 60% de los gastos médicos que puedan tener. Hay un tutorial también en nuestra página de Campus France para que vean paso a paso cómo inscribirse. Ahora, como la seguridad social solamente cubre hasta el 60% de los gastos médicos, ustedes pueden adicionalmente afiliarse a un seguro complementario o contratar un seguro complementario. Se llaman mutuel este tipo de seguros. Son opcionales, pero desde luego recomendados para tener una mayor cobertura médica y hospitalaria. Pueden comparar las ofertas con los organismos estudiantiles tradicionales, por ejemplo, el MDE, SMENO, SMERA, aquí les ponemos algunos ejemplos, o también los bancos o las compañías privadas de seguros. Entonces, inscríbanse, no son costosas, puede haber planes para estudiantes de 30 a 50 euros al mes, por ejemplo, entonces es muy importante que estén cubiertos en la totalidad en esta cuestión. Y también existen en las universidades los servicios universitarios de medicina preventiva y de promoción a la salud. Entonces están dentro de las universidades, pueden recibir consultas médicas los estudiantes, en algunos casos son gratuitas. Y bueno, es para atender elementos como la contracepción, los diagnósticos, vacunación, nutrición, seguimiento psicológico, etcétera. Entonces búsquenlos. Y también pueden encontrar la información del contacto de un médico y concertar una cita con él para consulta en esta página, doctorlib.fr. Pasamos ahora con el presupuesto. Gracias, León. Continuando con la presentación, hablemos un poquito de la vida diaria, lo cotidiano, el día a día. ¿Qué hay del presupuesto? ¿Qué presupuesto necesito para llevar y cubrir mi manutención en Francia durante mi estancia? Para que tengan una idea del costo de vida en Francia, podemos pasar a la siguiente. Les mencionamos un monto recomendado del presupuesto necesario allá para que ustedes no tengan preocupaciones económicas. Vivir en la capital, en París, como en cualquier capital, siempre es más costoso que quizá vivir en una ciudad de provincia. Deben prever un presupuesto aproximadamente de 1,000 euros al mes, tomando en cuenta que la renta de un alojamiento es costosa en París y puede llegar a constituir el 70% de este presupuesto, puede llegar a ser de unos 700 euros al mes. En otras ciudades del país les recomendamos un presupuesto de 700 euros al mes. En este caso, por ejemplo, en muchas ciudades, un alojamiento se acercará más bien a los 300 euros mensuales. Estos son obviamente montos recomendados, montos promedio, digamos, y mucho dependerá también del acceso que tenga cada estudiante a los servicios, la ciudad de destino y sus hábitos, digamos, de gasto y de consumo. Entonces, lo que sí les hacemos muchísimo hincapié, recuerden que el presupuesto del primer mes allá puede llegar a ser del doble de los meses habituales del resto de su estancia. ¿Por qué? Porque van a necesitar, por ejemplo, pagar un depósito del alojamiento, entonces ahí el pago se duplica por el primer mes. Van a necesitar hacer algunos gastos de instalación, de material escolar, si van a contratar servicios, entonces hacer el pago inicial de estos servicios, entre otras cosas. Entonces, nada más tener mucha atención de que el primer mes esté cubierto con gastos adicionales. Aquí, bueno, en la siguiente diapositiva está ya un cuadro con montos aproximados, es un poco para ilustrar sus futuros gastos en Francia. Están pensados más en una ciudad estudiantil que no sea París. Entonces, les marcamos aquí un promedio de 300 euros de renta mensual.
en París puede llegar a ser del doble. Para transporte, si ustedes compran un paquete estudiantil mensual, el costo depende mucho de la ciudad, puede ir desde los 10 euros, por ejemplo, en Toulouse, hasta los casi 40 euros en París. Una comida en restaurantes universitarios tiene tarifa fija, es de 30 euros por comida. Ha estado con un costo de 1 euro durante gran parte de la pandemia. Y si ustedes prefieren salir a comer a un restaurante que no sea un restaurante universitario, deberán prever un gasto mayor. Dependiendo de lo que se les antoje, dependiendo de sus gustos, del restaurante que encuentren, puede ir desde los 10 hasta los 20 euros para una comida en un restaurante no universitario. También a modo de ejemplo, la consulta con un médico general es de unos 23 euros y con el seguro social estudiantil gratuito que van a tener ustedes, les reembolsan 14 de estos 23 euros. La tarifa estudiantil de una entrada de cine es de aproximadamente 5 euros y pueden ustedes comprar libros llamados de bolsillo que tienen un costo muy accesible, también desde unos 5 euros, algunos incluso con un costo menor. Y bueno, piensen siempre en tener un euro en el bolsillo para comprar su baguette. Seguimos con un tema muy importante. Hablemos un poco de alojamiento y sobre todo de las múltiples alternativas que pueden ustedes considerar para alojarse. Es importante mencionar que en Campus France no tenemos acuerdos de cooperación con organismos que proponen viviendas para estudiantes. Lo que hacemos es que les vamos a mencionar algunas opciones de manera indicativa para ayudarles en su búsqueda. Para todas estas opciones les vamos a compartir sitios web donde puedan buscar, informarse, referirse posteriormente y hacer un poquito de trabajo de investigación para que encuentren la alternativa que mejor se acomode a su situación. Empezamos entonces con las residencias universitarias públicas. Son las habitaciones de los campus universitarios, mejor conocidas como CTU. Están gestionados por los CRUS, que son los Centros Regionales de Servicios Universitarios y Escolares. Es público, es un alojamiento público. Es el tipo de vivienda estudiantil más económico, alrededor de 400 euros en París, 200 euros en promedio en otras regiones. Además de ser muy práctico porque ya está amueblado y están ubicadas cerca de los campus y facilitan además una rica vida social porque están en el entorno estudiantil. Existe un CRUS, que son quienes los gestionan para cada academia en Francia, y cada uno dispone de su propio funcionamiento, de su propio sitio web. Entonces pueden contactar al CRUS de la academia de la cual depende su universidad, de la región que corresponda o de la ciudad que corresponda, para conocer las condiciones de asignación de una habitación en residencia universitaria. A nivel nacional, todas las residencias del CRUS para estudiantes internacionales puede ser distinto, el caso que estoy mencionando puede ser distinto para estudiantes de intercambio, que en ocasiones se los facilitan en la misma universidad con la que está conveniada la Universidad Mexicana, pero para el resto las solicitudes se abren a partir del 9 de julio y no es necesario, se los menciono para quienes ya han oído el término o ya lo han leído porque se han metido a revisar los sitios web, no es necesario crear un DSE o dossier social étudiant. Lo pueden hacer sin este, pero a partir del 9 de julio. Pueden consultar toda la información y empezar la búsqueda en el sitio de los CUS que se menciona en pantalla. Hay que tomar en cuenta, y esto se lo recomiendo mucho, que hay muchas solicitudes para residencias universitarias públicas y poca oferta en el sentido que están prioritariamente reservados para estudiantes nacionales con pocos recursos económicos. Entonces, revisen bien, infórmense bien acerca de esta alternativa, pero también de otras alternativas de hospedaje para que tengan opciones y puedan diversificar la búsqueda.
Además de las residencias públicas, existen las residencias privadas. Son otra muy buena solución. Los precios pueden ser un poco más altos que las del JUS, o puede haber una diversidad de costos, pero tienen muchas ventajas. Ventajas como la vida en colectividad, son viviendas colectivas, también van a estar en un ambiente muy social, muy activo, y también son habitaciones amuebladas con todos los servicios, internet instalado, acceso a la lavandería. A veces algunas pueden tener gimnasio y otras ventajas. Pueden consultar el sitio Locavis, que les va a mostrar disponibilidad tanto de residencias públicas como privadas, dependiendo de a dónde vayan. Y les proponemos, no los voy a leer, pero los pueden ver en pantalla a su derecha, otros ejemplos de residencias privadas, y ahí están sus sitios web. No duden en consultarlos para ir haciendo una búsqueda e irse informando acerca de requisitos, condiciones, costos, etc. Algunos estudiantes preferirán rentar una habitación, rentar un departamento, un estudio privado, y para esta opción hay que contar o considerar un gasto más o menos de unos 800 euros mensuales en París, alrededor de 400 euros mensuales en otras regiones. Si lo desean, y es una opción, pueden ayudarse de una agencia inmobiliaria. Estas agencias lo que hacen es muchas veces facilitar el trámite, no solo para encontrar digamos, la habitación, el departamento que vayan a rentar, sino también para facilitar el contacto y el resto de trámites administrativos que haya que hacer. Por supuesto, en este caso hay que tomar en cuenta el costo del servicio, que equivale aproximadamente a un mes de la renta que van a pagar. Sin pasar por una agencia, también es posible. Es posible consultar sitios como los que marcamos aquí, de particulier a particulier, Le Bon Coin o Entre Particulier, que anuncian oportunidades para rentar espacios fuera de una agencia, directamente con quien los ofrece. Bueno, también, digamos, en departamento privado, pero compartiéndolo, se puede compartir departamento o vivir en colocación. Son generalmente espacios más grandes que se comparten entre varios estudiantes, dividiendo los gastos de renta, de todos los servicios, entre quienes viven ahí. Lo que pueden encontrar son anuncios de pisos compartidos, ya sea que alguien ya lo está rentando y ofrece compartir algunas habitaciones en páginas como Apartager, Umlala. Bueno, vienen aquí varias, y además de estos sitios web, pueden consultar distintas páginas o grupos de Facebook que se irán encontrando cuando lleguen a Francia, que también anuncian la posibilidad de compartir departamento. Es una muy buena opción, vivir en colocación. Si bien no es una vivienda comunitaria, también les da la opción de vivir con otros estudiantes que pueden ser locales, que pueden ser extranjeros, y es una muy buena experiencia para conocer también gente mientras están en Francia. Ahora bien, una alternativa distinta, una opción que puede ser muy práctica, que puede ser muy económica, una habitación, puede ser una habitación en un departamento, en una casa, inmersa completamente en la vida diaria de los franceses, con la comodidad y todos los servicios necesarios. Les hablo de dos alternativas distintas. La posibilidad, por ejemplo, de vivir con una familia francesa. Varias familias proponen una renta gratuita o una renta a bajo costo, a cambio de pequeños servicios de colaborar con la vida diaria familiar. Puede ser desde cuidar a los niños, ayudar con las tareas escolares por las tardes, por ejemplo, clases de idioma, que sobre todo para estudiantes extranjeros es una buenísima oportunidad si traemos un idioma que es distinto al local. Y otra muy buena alternativa, distinta a las otras de las que hemos platicado, es la vivienda intergeneracional.
¿Qué significa vivienda intergeneracional? Vivir con personas mayores que proponen una habitación en su casa a cambio de compañía, sobre todo una presencia de confianza, alguien que esté ahí, que comparta algo de tiempo, y los precios de la renta pueden ser también muy accesibles o incluso en algunos casos gratuitos. Aquí están los sitios web para buscar este tipo de alternativas, cualquiera de las dos que les mencioné, y pueden volver a ellos para consultarlos. Otras opciones, solo por mencionarlas, está la Cité Internationale Universitaire en París, ubicada en el 14. Es un gran conjunto de residencias universitarias con oferta para estudiantes de posgrado. Y están también los foyers étudiants, son residencias para estudiantes gestionadas por asociaciones, generalmente religiosas, pero pueden buscar también estas dos alternativas dependiendo de su grado de estudios y de sus intereses. Ahora bien, algunas recomendaciones generales con la búsqueda de hospedaje. No esperen hasta estar en Francia para empezar a buscar dónde vivir. Háganlo desde ahora, dedíquenle ahora un tiempo para informarse realmente acerca de las distintas opciones. Pueden incluso empezar a contactar algunas de estas alternativas, realizar solicitudes a distancia o cuando menos este contacto previo, tanto si desean conseguir una habitación en residencia pública del JUS como en un albergue o en una residencia privada. Vayan buscando opciones, vayan viéndolo desde ahora y vayan poniéndose en contacto. Desconfíen, por supuesto, de las rentas que parezcan demasiado bajas. En París calculen 400 euros promedio por un alojamiento en campus universitario, hasta 800 si quieren algo privado. Y en promedio en otras ciudades esta cifra se reduce a la mitad. Opten preferentemente por viviendas adaptadas a estudiantes, dirigidas a estudiantes que se alquilen amuebladas. Evitarán muchísimos gastos si lo hacen de este modo. A veces encontrar alojamiento es un proceso complejo, no difícil, pero complejo, sobre todo en París. Entonces, no duden en hacer más de varias solicitudes de alojamiento con el fin de aumentar las posibilidades de encontrarlo de una forma rápida. Para empezar, o para la llegada, el primer contacto con Francia, no duden en reservar un alojamiento temporal para un periodo corto, puede ser hotel, puede ser a través de alguna plataforma, y poder así familiarizarse con su nuevo entorno y buscar o definir el alojamiento directamente sobre el terreno con los contactos que ya hicieron, con las opciones que ya vieron. En general, no bajen la guardia tampoco, comprueben la seriedad del organismo, de la agencia que ofrece el alojamiento para estudiantes, hagan una búsqueda al respecto y nunca envíen dinero a distancia sin previamente haber establecido, firmado un contrato de renta o haberse puesto en contacto directamente con el organismo o la persona a cargo de la renta, quien ofrece el espacio que van a rentar. Revisen muy bien el contrato, si van a firmar un contrato, la información que este incluye, los gastos que incluye la renta, cuáles gastos incluye, cuáles gastos no incluye, el monto que les van a pedir de depósito del primer mes, la duración del contrato y el tiempo que les requieren para que ustedes avisen de su salida sin que haya algún impedimento o algún cobro adicional. No solo el tiempo, sino el tiempo previo que tendrán que respetar para avisar al dueño de su salida del alojamiento y por qué medio deben hacerlo. Esto aplica no solo para el espacio que van a rentar, sino también para los servicios que hayan contratado, ¿no? Algunos servicios tendrán métodos muy específicos para suspenderlos o cancelarlos y ciertos rangos de tiempo que hay que respetar. Entonces, conózcanlos para que no se vayan a ver en aprietos cerca de la fecha de su regreso a México o del fin de su estancia en Francia. Prevean, y creo que ya lo dijimos antes, un depósito de garantía para el primer mes, equivalente a un mes de renta.
Este depósito normalmente se reembolsa al final de la estancia si ustedes devuelven el alojamiento, el espacio, tal y como lo encontraron a su llegada. Prevean también algunos gastos adicionales para que puedan instalarse bien en este nuevo lugar. Muy bien. Por supuesto que dependerá del tipo de alojamiento que ustedes elijan, pero es altamente probable que al querer rentar un espacio les vayan a pedir un fiador, un aval, y que este deba de ser francés o tener propiedades en Francia. Si ustedes no tienen un aval y mucho menos uno francés, pueden utilizar este dispositivo, se llama Visale. ¿Qué es el Visale? Es una fianza locativa para rentar, gratuita, dirigida a estudiantes, tanto estudiantes nacionales franceses como internacionales, que estén dentro de un rango de edad de los 18 y los 30 años. Esta se puede solicitar antes de tener una dirección en Francia, incluso antes de llegar al país. Lo que sí hay que tener ya es la visa de estudiante. El procedimiento se realiza completamente en línea y con este proceso lo que obtienen es un certificado de elegibilidad al que le llaman visa, que es muy útil antes de establecer su contrato de renta. Este dispositivo podrá ser aceptado por distintos organismos o distintas personas que ofrecen espacios en renta para sustituir al aval que se necesita. Encontrarán en nuestro sitio web la guía Visale, de nuevo como otras guías que tenemos ahí para que les describa paso a paso cómo hacer la solicitud en su sitio web. Si ustedes no están dentro del rango de edad de este dispositivo, existe otro que reemplaza también a una persona como fiador, que se llama Garant Me. Y esta diferencia del Visale sí se hace mediante un pago. Lo pueden revisar también si están ustedes en este otro supuesto. Siguiendo con el tema del alojamiento, voy a platicar un poquito de la CAF y del programa que pueden ustedes aprovechar de la CAF. La CAF es la que es de alocación familiar. Es un centro de subsidios para familias y otorga un subsidio para el alojamiento o APL, que puede ir dirigido a estudiantes. APL significa ED o ayuda personalizada al alojamiento, y este que ven aquí es su sitio web. La solicitud se hace también en línea. Una vez que ustedes ya tienen un domicilio definitivo, ya el lugar donde se van a quedar durante el resto de su estancia, además de una cuenta bancaria francesa, pueden ustedes ir al sitio web que está en pantalla, tanto para confirmar que son elegibles como para conocer el importe que ustedes podrían recibir cada mes. Este importe varía, depende muchísimo en función de su lugar de domicilio, el tipo de alojamiento que es, el monto de la renta y de sus recursos económicos propios, no los de un tercero. Entonces, este importe puede cubrir desde el 10 hasta el 60% de la renta mensual. Con el riesgo de sonar a disco rayado, voy a insistir con esto del primer mes. Este tipo de apoyos, como la CAF, que pueden ustedes pedir, también inicia un mes después de su mudanza, un mes después de que ustedes ya se mudaron y ya hicieron la solicitud. Entonces hay que tener cuidado con el presupuesto de este primer mes. Algunos consejos para el día a día, la vida cotidiana en Francia. Empecemos con la comida o los alimentos. En Francia se hacen 3 comidas principales al día, igual que aquí. Al despertar, el desayuno en Francia o para los franceses es ligero. La comida es más temprana, entonces es al mediodía, entre las 12 y la 1 de la tarde. Y por la noche la cena, a partir de las 7 más o menos, que es una comida completa. Adicionales a estas 3 comidas principales, se usan también le goûter a media tarde o l'apéro, que es l'apéro, se hace antes de la comida o la cena y es más bien un momento de encuentro social con bebidas, con cosas para picar, una botanita,
y para tener una conversación. ¿Dónde puedo comer? ¿Qué alternativas tengo? Y sobre todo pensando en mi estancia como estudiante. Entonces, mencionamos ya brevemente las comidas en restaurantes universitarios, mencionamos su costo. Es un clásico de la vida estudiantil francesa. Los administra, estos restaurantes universitarios los administran también los HUS. Proponen comidas completas, bastante equilibradas, por 330 euros, ya lo dijimos. Todo estudiante con una credencial de estudiante tiene acceso a estos restaurantes universitarios. Algunos están también abiertos por la noche, no solo para la comida, sino también para la cena, los fines de semana y durante las vacaciones. Se encuentran en cada una de las ciudades estudiantiles y para irse informando pueden buscar sus ubicaciones, sus horarios, dependiendo de la ciudad donde ustedes vayan a estar, en el CUS que corresponda y en el sitio web del CUS que corresponda a la ciudad donde van a estudiar. Bueno, entonces hablamos un poco de comer fuera a un precio dirigido al bolsillo estudiantil y van a necesitar también tener algo en casa, entonces para hacer las compras y para ilustrar en pantalla ejemplos de los supermercados más comunes que van a encontrar en Francia. Muy importante acerca de los supermercados en Francia y creo a diferencia de la mayoría de nuestras ciudades en México, es que hay que tener cuidado o cuando menos conocer los horarios y los días de apertura de los supermercados. Hay que saber, por ejemplo, que los domingos la gran mayoría están cerrados o abren unas pocas horas en la mañana, por ejemplo, pero la mayoría los van a encontrar cerrados y por la noche cierran temprano, estarán cerrados alrededor de las 7 de la tarde-noche. Existen también los marchés, que digamos que es el equivalente al mercado o tianguis que conocemos aquí en México. Son lugares muy simpáticos, que vale la pena conocer, lugares muy animados de la vida cotidiana francesa. Son los productores locales los que venden ahí sus frutas, sus verduras, carne, queso. Generalmente los van a encontrar en las distintas ciudades unas 2 veces por semana, quizá en distintas ubicaciones. Y además de los mercados de alimentos, saliéndome un poco del tema, los habrá también en otros días, por ejemplo, mercados de flores, de artículos de ocasión, mercados de libros y, por supuesto, los mercados navideños a final del año. Para cerrar un poco acerca de la vida cotidiana, bueno, sabemos todos que o entendemos nosotros que el contacto social, conocer a otros estudiantes, tanto locales como de otros países, es una parte importantísima para su inserción en Francia como estudiantes y para ponerse en contacto con otros estudiantes, conocer gente durante su estancia. Les recomendamos, por ejemplo, revisar qué asociaciones estudiantiles hay en el lugar o a la escuela a la que voy a ir. Y también, por ejemplo, para ayuda a su llegada, para una mejor instalación, pueden ustedes buscar tener un padrino estudiante. Un padrino es un estudiante, a veces local o que ya lleva tiempo en esa ciudad, que ayuda de forma voluntaria a un estudiante internacional recién llegado a su llegada a Francia. Principalmente les puede ayudar en realizar sus primeros trámites administrativos, que fueron de los que hablamos más temprano en la presentación. Con él o con ella pueden conocer rápidamente a otros estudiantes, tanto franceses como internacionales, familiarizarse con la cultura francesa y, por supuesto, con el lugar. Si esta es una opción que les interesa, algunas recomendaciones para que consulten son la plataforma Body System, que está presente en 34 ciudades francesas. Hay otra plataforma, la red Parrainage Internacional. Esta solo se encuentra en Montpellier, Nîmes y Perpignan para quienes vayan a estas ciudades. Y pueden también ponerse en contacto y preguntar acerca de esto en el Departamento de Relaciones Internacionales de la universidad a la que ustedes van.
para saber si ellos proponen padrinos a través de las distintas asociaciones estudiantiles. Para cerrar este tema, un imprescindible de nuestros días, el celular y el acceso a la red de telefonía. Revisen primero que el aparato que ustedes llevan pueda ser usado con chips de otras compañías, que pueda ser usado en el extranjero para que no vayan a tener ahí alguna traba a su llegada, y pueden irse informando o buscar allá, comparar tanto paquetes estudiantiles como paquetes internacionales de servicio de celular, dependiendo del uso que ustedes pretendan darle, ¿no? Un uso más local o quizá un uso más dirigido a mantener la comunicación con México. Entonces, comparar los precios, comparar qué les ofrecen, si es un servicio más bien para el día a día o un servicio que les va a facilitar comunicarse al internacional. En pantalla, ejemplos de las compañías que pueden encontrar. Y de nuevo, no es por hacer comercial, pero existen planes dirigidos justo a personas en la situación de ustedes que viajan de fuera. Estos planes se pueden contratar, algunos con anticipación antes de irse, algunos a la llegada, pueden ser para un periodo corto, para el primer mes, por ejemplo, o ya buscar planes más largos desde ahorita. Tenemos información acerca de este tipo de planes que nos hacen llegar con tarifas preferenciales o tarifas que pueden considerar buenas. Entonces, si en algún punto ustedes están interesados por tener esta información, no duden en preguntarnos y con gusto se las compartimos para que ustedes evalúen y puedan tomar una decisión. Para unos consejos finales, los dejo de nuevo con León. Gracias, Estefanía. Sí, vamos a pasar a últimos consejos. Primero que nada, revisen los documentos importantes que se tienen que llevar. Traigan copias de todos sus documentos, envíenselos además a su correo y guárdenlos en una USB o en la nube para tenerlos disponibles cuando lo necesiten. Los documentos importantes son su pasaporte, desde luego, la hoja de datos más la visa, tengan también una copia de este documento. Su acta de nacimiento debe ser apostillada y traducida al francés. Para la apostilla lo tienen que hacer en el gobierno del estado en el que nacieron, y la traducción al francés pueden hacerla en el IFAL o con cualquier perito autorizado. Recuerden que este documento es importante si quieren pedir el apoyo económico que les mencionó Estefanía, la CAF, el apoyo económico para el alojamiento. También cuenten con su carta de aceptación, tanto los que la recibieron por parte de la universidad o por Études en France o por Parcoursup. También sus boletos de avión, ida y vuelta en su caso, o de los otros transportes, por ejemplo el tren, si van a llegar a París y desplazarse a otra ciudad. Cuenten también con un poco de efectivo en euros por cualquier emergencia, porque su tarjeta no pasa, porque su teléfono no tiene pila, etc. Cuenten también con la dirección de su destino final, con su reserva del alojamiento temporal al que van a llegar, por lo menos para los primeros 15 días. La lista de datos de sus contactos en Francia, por ejemplo, de la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad, y también inscríbanse al sistema de registro de mexicanos en el extranjero para que obtengan el contacto del consulado mexicano más cercano en caso de cualquier emergencia. También en estos tiempos es importante que se lleven su cartilla de salud. Últimos consejos también para la maleta. Les recomendamos llevarse varias fotos tamaño pasaporte e infantil. Les van a ser muy útiles, por ejemplo, quienes vayan a tramitar el Pass Navigo en París para tener acceso al metro. Siempre se les pide una foto, entonces les va a facilitar muchos trámites. Llévense sus fotos, llévense un adaptador de voltaje. Recuerden que los contactos eléctricos son diferentes en Europa, entonces para evitar que no puedan cargar su teléfono, su computadora o cualquier emergencia, llévenselo desde aquí. Son mucho más baratos además. La ropa según su futura región geográfica. Algunos tal vez se van a Montpellier, no van a tener mucho frío, pero algunos
que se van a ir a Lille, por ejemplo, o a Strasbourg, pues van a tener que estar más preparados para el frío. No lleven tanto, recuerden también que allá pueden comprar ropa pues mucho más chic y más adaptada también a las condiciones climáticas, entonces llévense, sí, claro, para la región, pero también aprovechen allá para comprar. No lleven cosas pesadas o que pueden encontrar en Francia como cremas, jabones, shampoos, etcétera. Y pues finalmente no lleven demasiado en la maleta, el viaje será largo y seguro van a querer traer muchos recuerdos a México. También consulten nuestras fichas ciudad. En la página de Campus France tenemos fichas dedicadas a cada una de las principales ciudades universitarias en Francia. Y son muy útiles porque tienen muchos contactos, tanto si existe, por ejemplo, la ventanilla única en la ciudad y cuáles son sus fechas, dónde se localiza la prefectura, el CRUZ, los alojamientos, qué tipo de transportes hay y qué no hay, la salud, las oportunidades profesionales, la vida social y deportiva, el turismo de la región y eventos culturales. Entonces consulten estas fichas de acuerdo a su ciudad en nuestra página. En caso de emergencia, apréndanse estos 5 números. En Francia no existe el 911, entonces es el 112, el número de emergencia europeo desde un celular, el 17 para la policía, el 18 para los bomberos y el 15 emergencias médicas. También existe un número 3624 que es de emergencia para que un médico vaya a verlos si no se pueden desplazar, especialmente con esta situación de la pandemia. Y por último, guarden copias de todos los documentos que firmen, como los contratos de teléfono, del banco, de la renta, etcétera. Hay muchos estudiantes que regresan y resulta que tienen una deuda pendiente o problemas con el gobierno francés, entonces siempre estén seguros de qué firman y traten de cerrar todo al final. Cierren su cuenta de banco, cierren sus contratos, etcétera. Hagan amigos franceses, no se queden nada más con estudiantes mexicanos o latinoamericanos. Va a ser difícil tal vez al principio, pero son de los mejores amigos que puede haber en la vida, entonces descubran su cultura, hablen con ellos en francés, aprendan el francés, aunque se vayan a estudiar en inglés, van al país del francés y les va a ser útil toda la vida, entonces inscríbanse a los cursos en francés y practíquenlo cuando tengan la oportunidad, en la tienda, en el cine, en la calle, en todos lados, practíquenlo. Tomen muchas fotos también, compártanoslas, etiquétenos en su Instagram. Después hacemos concursos de fotos, por ejemplo, o takeovers. Entonces, aprovechen estos recuerdos y aprovechen en general cada minuto. No le dediquen tiempo a la nostalgia, no extrañen México. Ya tendrán tiempo más bien para extrañar Francia cuando regresen. Y ahora sí, por último, les presentamos también la red francealumni.org. Ya se pueden inscribir desde ahora. Es una red social en la cual podrán estar en contacto con todos los estudiantes de su generación y otros estudiantes. Todos los egresados de una institución francesa pueden formar parte de esta red, entonces ustedes ya pueden irse inscribiendo desde ahora. Es también una red profesional porque les dará oportunidades laborales en el futuro, de hacer vínculos profesionales, de encontrar bolsas de trabajo, de encontrar ofertas para empresas que buscan personal capacitado en Francia, entonces les será una herramienta muy útil. Encontrarán también testimonios de quienes ya estudiaron en Francia y en particular encontrarán una red de embajadores France Alumni. Son estudiantes egresados de instituciones francesas que voluntariamente dan su contacto, por ejemplo, de correo o de Instagram para que los contacten y resuelvan dudas de una manera pues más amigable sobre los estudios en Francia, ¿no? ¿Qué estudiaron? ¿Dónde? ¿Cómo les fue? ¿Consiguieron una beca? ¿Consejos útiles? Entonces pueden contactar a los embajadores. Está disponible en todo el país. Y bueno, por último, pues no olviden que pueden contactarnos. Estos son nuestros correos electrónicos de los 5 espacios Campus France. También pueden acercarse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
Veo que ya muchos de ustedes están agregándose en Instagram, que bueno, si están compartiendo ciudad o están creando grupos de WhatsApp. De hecho, este evento siempre lo hacemos mucho más convivial para que ustedes se conozcan y tomemos una copa o un aperitivo de acuerdo a las ciudades que van a visitar en Francia. Pero bueno, ahora con los medios electrónicos también lo están haciendo posible. Entonces, agréguense, compartan sus tips de viaje, contacten a los embajadores, contáctenos a nosotros y mucha suerte. Muy buen viaje. Si tienen alguna pregunta, bueno, vamos a darle la palabra a nuestro colega Alberto Bustamante para resolver sus dudas. Bueno, muchas gracias, León. Muchas gracias, Estefanía. Espero que la presentación haya servido o sirva a todos los estudiantes que se han unido esta tarde. He seleccionado algunas preguntas que son bastante frecuentes y que creo también van a ayudar a todos a preparar de la mejor manera posible su partida y su llegada a Francia. La primera pregunta es para León. Nos preguntan si para la solicitud de visa se pueden presentar a ambos padres como garantes, es decir, si pueden unir sus saldos promedio. Gracias, Alberto. Sí, la respuesta es sí. Mientras sean familiares consanguíneos en línea recta, pueden ser ambos padres. Muchas gracias. Una pregunta más sobre el proceso de visa para Estefanía. ¿Es obligatorio contar con un seguro de gastos médico privado y presentarlo con los documentos de la solicitud? No, un seguro de gastos médicos privado o de viaje no es obligatorio como parte del proceso consular. Puede serlo como parte del proceso de intercambio si ustedes son estudiantes de intercambio. Perdón, estoy segura que se oye un poco de ruido y me está distrayendo muchísimo. Me disculpo si estoy haciendo gestos o algo así, pero me parece que ya pasó. Entonces, solo para confirmar, no es necesario el seguro de gastos médicos privado para el proceso consular o para Campus France, pero si ustedes están siguiendo un proceso de intercambio, necesitan confirmarlo con su universidad mexicana. Muchas gracias, Estefanía. Siguiente pregunta para León. Nos preguntaron, ¿cuándo se publica la convocatoria de la beca Marianne? Sí, gracias. Ya está publicada la convocatoria para la beca Marianne. Pueden consultar las bases en nuestro sitio mexic.campusfrance.org. En la sección de becas y financiamientos hay un artículo especial para la beca Marianne. Está vigente la convocatoria hasta el 30 de junio. Muy rápidamente, recuerden que esta beca es para pagar un costo de inscripción muy bajo en universidades públicas francesas a nivel licenciatura o maestría, en caso que la aceptación que les otorgó la universidad no los haya exonerado automáticamente de esta cuota general. Entonces, en estos casos pueden solicitarla hasta antes del 30 de junio. Muchas gracias, León. Una pregunta más para Estefanía es si el aislamiento y las pruebas son para gente que no está vacunada. Las pruebas van dirigidas a todos aquellos que viajen a Francia. El tipo de prueba puede variar dependiendo de si tienes un protocolo de vacuna o no. Y hasta donde entiendo, el aislamiento no es necesario para las personas con protocolo completo de vacunación, pero de todos modos pueden encontrar la información completa en la página de la embajada, o esta los redirigirá a la página del Ministerio del Interior para que también lo puedan confirmar no solo desde ahora, sino en fecha cercana al viaje. Muchas gracias, Estefanía. Una siguiente pregunta para León, que seguramente muchos estudiantes tienen, es si será posible realizar turismo previo al inicio de clases. Bueno, pues la respuesta es sí, únicamente para los estudiantes que cumplan con un esquema de vacunación completo por vacunas aprobadas por la Unión Europea. Como lo sabrán, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca y Moderna son las únicas. Entonces, si ustedes cuentan con una, sí pueden llegar antes. Si la visa ya se les otorgó y tienen el tiempo, pueden llegar antes con este esquema de vacunación.
Sin embargo, si no tienen la vacunación, ustedes tienen la posibilidad de escribir su fecha prevista de llegada a Francia en la solicitud de la visa. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ustedes empiezan el 1 de septiembre, pero planean llegar el 10 de agosto, ustedes lo pueden poner en la solicitud de la visa. Si desde luego cuentan con el margen de tiempo de los trámites y demás, el consulado generalmente les otorgaría esta fecha como inicio de la vigencia de su visa. Entonces podrían realizar unos 20 días previos de turismo. Muchas gracias, León. Estefanía, una siguiente pregunta es, ¿puedo presentar una reservación no pagada en el consulado para mi solicitud de visa? No, el requisito actual para el consulado es presentar una reservación, bueno, un comprobante de alojamiento reservado y pagado por cuando menos los primeros 15 días. Entonces, si tú desde que vas a hacer la solicitud en el consulado ya tienes definido el alojamiento para el resto de tu estancia, necesitas comprobar al menos un primer pago. Si por el contrario el comprobante que vas a llevar es un alojamiento temporal porque todavía no tienes uno definitivo, eso también está bien, pero este tiene que ser de cuando menos los primeros 15 días y estar no solo reservado, sino también pagado. Muchas gracias, Estefanía. León, una siguiente pregunta es, ¿puedo reservar un Airbnb en París para tramitar mi visa, aunque mi ciudad final sea otra? No, tiene que ser la ciudad en donde vas a llegar, por lo menos para los primeros 15 días. La ciudad donde vas a estudiar. Es importante que esto se cumpla porque el consulado es muy estricto con estos temas. Muchas gracias. Estefanía, te hago una pregunta más. Nos preguntaban si Campus France apoya también con la búsqueda del hospedaje. Campus France, como ya lo hicimos en esta presentación y como lo podemos seguir haciendo por otros medios, contactando a su espacio, les apoyamos con información, con alternativas, tips de dónde buscar, pero la búsqueda final y el definir un alojamiento es cosa de cada estudiante y decisión de cada estudiante. Muchas gracias. León, una pregunta más que nos hicieron es, son aproximadamente 16,000 pesos por mes los que debes tener en tu cuenta para solicitar la visa. Si la maestría es de 1 año y medio, deben presentar el dinero de 16,000 pesos por 16 meses o únicamente por 12 meses. Sí, el cálculo se hace sobre 12 meses porque cuando hagas la renovación de tu visa se te pedirán otros comprobantes para saber qué tienes para el siguiente año. Entonces serían los 16,000 por los 12 meses. Muchas gracias. Una pregunta más, Estefanía, es, ¿puede ser garante o fiador para comprobación de fondos para la visa un ciudadano francés con quien no tenemos lazos sanguíneos? No estoy completamente seguro, entonces León, ayúdame aquí si me equivoco, pero hasta donde entiendo, cualquier garante tiene que ser familiar. Sí, efectivamente, no es posible, es un requisito. Una vez más, esta cuestión depende del servicio de visas del consulado. No dudes en escribirles un correo para comentar tu caso particular y si podrían recibir tu expediente, pero la respuesta general es no, es solamente familiares consanguíneos en línea recta ascendente, papá, mamá, abuelo o abuela. Muchas gracias a ambos. León, una pregunta más es, mi expediente Campus France ya fue aprobado, pero no he podido agendar la cita. ¿Cuándo habrá nuevos espacios disponibles? Sí, el consulado abre las citas progresivamente y también libera los espacios de las citas canceladas o modificadas. Entonces hay que estar al pendiente de este calendario en línea, pues en diferentes momentos del día.
Parece haber una tendencia de que los jueves y viernes se abren citas del siguiente mes o del siguiente periodo de tiempo. Entonces estén pendientes sobre todo estos días, pero si pueden estar pendientes aleatoriamente en la semana, mejor. No se preocupen si están consiguiendo, pero también está muy cargado de trabajo el consulado. Ya tuvimos información de que tendrán más personal, entonces esto permitirá abrir más citas durante el verano. Pero sí, hay que estar consultando frecuentemente este calendario. Muchas gracias, León. Estefanía, te hago una pregunta más. Si mi casa en Francia me pide un seguro de responsabilidad civil, ¿también lo puedo conseguir con la Mutuelle? ¿Tu micrófono, Estefanía? Creo que no lo puede quitar. Ok. Entonces, la pregunta era sobre si la Mutuelle puede incluir el seguro de responsabilidad civil. Sí, claro que sí, solamente tienes que informarte sobre el plan de cobertura y contratar uno que cubra la responsabilidad civil. Muy bien. León, te hago la siguiente pregunta. Bueno, en realidad son dos preguntas, te las hago al mismo tiempo. ¿Puedo solicitar el inicio de la vigencia de la visa para unos días antes del inicio de clases? Y si pueden llegar a Francia antes de la fecha establecida en la visa. Sí, efectivamente, lo comenté hace un momento, pero sí, justamente por la situación de la pandemia y de que estaban cerradas las fronteras para los turistas y ahora para los no vacunados, sí, el consulado te permite poner días antes, puedes poner, no sé, 20, 15 días antes del inicio de tus clases. Para Estefanía, ¿la visa de estudiante permite buscar algún empleo de medio tiempo? Sí, la visa estudiante otorga permiso de trabajo a tiempo parcial, que es un medio tiempo del tiempo semanal en Francia, que son aproximadamente 20 horas a la semana. Muchas gracias. León, nos preguntan también si las tarifas para los estudiantes tienen algún límite de edad o solo es necesario ser estudiante para tener acceso a estas tarifas. Tarifas, se refieren en general, supongo, a los transportes Me y parece demás. que sí. Ok, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no hay un límite de edad. Mientras tengas tu tarjeta de estudiante, con eso será suficiente. Hay excepciones, hay promociones que sí son por edad. Por ejemplo, la Carte dus 27, que te otorga descuentos en el tren, en los trenes regionales. Esa sí es para personas de 12 a 27 años. Pero en general, con tu credencial de estudiante podrás tener los mismos beneficios sin importar la edad. Muchas gracias, León. Estefanía, la siguiente pregunta es si pueden inscribirse a la Sécurité Sociale aun cuando tengan más de 30 años. Sí, es posible inscribirse a la Sécurité Social. Sí, no hay un límite de edad. Es un régimen particular a partir de los 28 años, pero es en la misma página y el mismo trámite que tienen que realizar los estudiantes extranjeros, aunque sí estarán en otro régimen. Muy bien. León, creo que ya te había hecho la siguiente pregunta. Es sobre si la atestación de accueil puede ser de una ciudad diferente a la ciudad en donde realizarán sus estudios. No. Ustedes no. Te hago una siguiente pregunta, León. Es si se hospedarán con una familia y no pagarán por el hospedaje, ¿el presupuesto a mostrar ante el consulado puede ser menor? Alguna vez escuché que sí, pero no estoy seguro. Que podría ser más flexible. Pues te recomendaría plantear igual tu caso particular al
al consulado, pero recuerden siempre que el requisito económico es muy, muy importante para el consulado y para los ministerios en Francia, desde luego. Entonces, preparen toda la documentación económica lo más holgada posible. O sea, sé que algunos pueden presentar dificultades, pero es algo indispensable para que obtengan la visa. Entonces, eviten sorpresas, eviten que el consulado les pida otros documentos y demás. Entonces, de preferencia cumplir con el requisito y de lo contrario, bueno, plantear tu caso particular a ver si se puede hacer alguna excepción. Muchas gracias, León. Estefanía, una siguiente pregunta es si se puede viajar si se puede viajar dentro de la Unión Europea una vez que ya entraron a Francia teniendo la visa de estudiante. Sí, por supuesto, la visa de estudiante permite movilidad dentro de la Unión Europea, solo tener muy en cuenta dos cosas. Una, tener en orden el trámite no consular, sino el trámite de la visa, vamos a decir, porque otra vez olvidé mis palabras, es decir, hacer el registro de la visa dentro del tiempo. Eso no significa que no puedan viajar dentro de los primeros 3 meses, pero que pasados sus 3 meses el registro es necesario tenerlo. Entonces, estén muy atentos a cumplir con los requisitos migratorios que la visa les requiere. Y dos, y responde completamente a la situación actual, estar muy al pendiente de cualquier restricción que haya de movilidad en el momento que ustedes quieran viajar, que pudiera ser nueva o estar presente desde ahora. No solo restricción, sino quizá requisitos especiales que deban de tener en cuenta. Entonces, considerando esos dos aspectos, por supuesto que sí, hay movilidad dentro de la Unión Europea. Muchas gracias, Estefanía. Una pregunta más, León, es ¿cuál es la diferencia entre presentar un garante y presentar recursos propios? Porque creo que hay un poco de confusión entre los estudiantes. Sí, cuando se presenta un garante o un fiador, pues es una persona aquí en México que los respalda económicamente, un familiar, y los va a respaldar durante su estancia en Francia. Entonces, esta persona tiene que presentar, por lo general, estados de cuenta pasados en los cuales muestra que hay ingresos y movimientos mayores a 16,000 pesos, que idealmente les permitirían sostenerlos a ustedes en Francia. En cambio, cuando uno es su propio garante, entonces no se pide tanto la estabilidad financiera anterior, sino más bien comprobar que se tienen los recursos para vivir por lo menos durante un año académico en Francia. Entonces, es por eso que al que es su propio garante, se le pide la cantidad total de los 16,000 pesos multiplicado por el número de meses que estudiará en Francia, es decir, el primer año. Entonces, esta es la diferencia, pero tampoco es como que de la nada aparecieron los 16 por 12 en la cuenta de banco, ¿no? Entonces, tiene que mostrarse también esta estabilidad. Entonces, por lo general, hay que presentar por lo menos 3 meses con la cantidad total para vivir en Francia. O si es un préstamo del banco, por ejemplo, o de algún organismo, sí es normal que aparezca el dinero de repente en la cuenta, pero entonces acompáñenlo con un comprobante de que tienen un crédito educativo, un préstamo bancario, etcétera. Denle ustedes elementos siempre y herramientas al consulado para que no piense que no tienen cómo sostenerse en Francia. Muy bien. Pues una última pregunta para Estefanía es si los documentos para la inscripción deben estar apostillados. La Universidad Francesa puede pedir la apostilla en los títulos universitarios. No tiene que ser así, pero puede ser así. Nuestra recomendación es que lleven su título apostillado y traducido al francés, la apostilla previa a la traducción, ya sea título de licenciatura, título o su certificado de bachillerato, dependiendo al grado que vayan. Esto sobre todo para quienes van a hacer el grado completo. Y
bueno, la recomendación es que lo lleven así, con apostilla y con traducción al francés. Y voy a aprovechar, hablando de apostillas, estoy segura que no se los mencioné cuando hablé de la CAF y no sé si León se los dijo, entonces prefiero repetirme o repetirnos que no decirlo. También a modo de recomendación, y puede ser muy útil, llevar un acta de nacimiento, también apostillada y con traducción al francés, para algunos trámites, especialmente para, será necesaria para el trámite de la CAF, aquellos que lo quieran hacer. Entonces, a modo de recomendación, pueden llevar los certificados que sean académicos oficiales, título certificado de bachillerato y un acta de nacimiento con apostilla y traducción al francés. Muchas gracias, Estefanía. Pues de mi parte creo que eso sería todo. Hay algunas otras preguntas, pero pues ya mucho más específicas. Entonces, pues, no sé si quieran dar algunos consejos finales a estos estudiantes. Pues sabemos que van a quedar preguntas pendientes. Muchas son también para el Consulado de Francia, para el servicio de visas, entonces no duden en enviar sus preguntas por correo electrónico. Si son muy específicas o requieren una precisión, es la única instancia que podrá resolverlas. Y si no, pueden desde luego apoyarse en nosotros, ya tienen nuestros correos. Sean un poco pacientes, por favor. Estamos saturadísimos de estudiantes, de casos. Estamos trabajando todos los días y avanzando, pero sí es un momento pesado en el año. Pero no se preocupen, les vamos a responder, solo sean pacientes. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias Alberto, Estefanía, Silvana, Adeline, que nos apoyaron respondiendo las preguntas en vivo. Excelente viaje. No sé, Estefanía, si quieres decir unas últimas palabras y hasta pronto. Yo únicamente agradecerles a todos, agradecerles a ustedes, León, Alberto, Adeline, Silvana, que nos están ayudando con las preguntas, y agradecerles a todos los que se conectaron, que nos tuvieron la paciencia con toda esta información y con algunos por ahí sobresaltos técnicos. Entonces, les agradecemos muchísimo que siguen aquí conectados, que nos están escuchando, y como les dijo León, reiterarles, estamos a sus órdenes para resolver las dudas o las cuestiones particulares que hayan quedado pendientes. Pues muchas gracias y bon voyage a tous et a toutes.